Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar el programa mencionándole que la OTAN hizo un pedido por casi $700 millones en misiles tipo Stinger por parte de varios de sus miembros. El jefe saliente de este grupo, de esta alianza, Jens Stoltenberg, dijo que este pedido tiene la intención de aumentar las industrias de defensa de los países miembros. Este anuncio se dio en la primera jornada de la reunión cumbre de la OTAN que se está realizando este martes en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos. Hay que decir que en el Congreso de los Estados Unidos hay algunos republicanos que son escépticos de mandar más armamento hacia Ucrania, mientras que algunos países europeos están teniendo cada vez mayor presión para aumentar su gasto de defensa, así también como su producción. Hay que decir que este martes también fue una celebración del aniversario 75 o 75 de la OTAN, que, como le digo, se está reuniendo los jefes en Washington en esta ocasión. Y pues esta celebración, por supuesto que tiene que ser agridulce, porque pues esta alianza que, pues digamos que ha visto tiempos mejores, ¿sí? Primero que nada hay que decir que ha durado 75 años, ha durado mucho más tiempo de lo que cualquiera pudiera haber anticipado y sigue creciendo. Recientemente, este mismo año, se incluyó a las filas de la OTAN Finlandia y Suecia. Eso es por la parte celebratoria. Sin embargo, hay que decir que también hay algo de sabor agrio porque pues está enfrentando cada vez mayores amenazas. En este momento, las fuerzas rusas están francamente avanzando en su frente en Ucrania y por tanto este país necesita aún más. Acaba de recibir mucha, pero necesita aún más ayuda militar y económica y por más tiempo, evidentemente, por parte precisamente de los aliados de la OTAN. Estos aliados también necesitan, como estábamos diciendo, gastar todavía más de su propio dinero para fortalecer sus propias defensas, armar a su ejército y hacer crecer a sus propias fuerzas armadas, los cuales se hacen necesarios precisamente por la postura de Rusia, sinceramente. Ahora,
otra gran preocupación que se suma a todo esto es el avance del populismo en algunos de los miembros más importantes de la OTAN. El presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, es un entusiasta apoyador de la OTAN. Sin embargo, pues como usted sabe, el entusiasmo que pueda tener el presidente Joe Biden, pues digamos que no se le nota en ningún sentido. Todo lo contrario, ¿sí? Otro de los principales apoyadores de la OTAN es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el cual, pues, queda demostrado que es sumamente impopular en su propio país, por lo tanto, ha perdido muchísima fuerza y muchísima estatura. Ahora viene el nuevo primer ministro de la Gran Bretaña, el cual trae consigo algo de esperanza de que sus políticas centristas puedan prevalecer en este país. Sin embargo, la gran pregunta y la gran variable para toda la OTAN es Donald Trump como presidente otra vez de los Estados Unidos. Y si él hace esto, si él llega a ser presidente de los Estados Unidos de nuevo en las elecciones de noviembre, entonces queda por sentado que la OTAN enfrentará una crisis existencial, porque de Donald Trump se puede esperar absolutamente todo, y todo incluye que abandone por completo a Ucrania, para empezar, y la ayuda de Estados Unidos es absolutamente fundamental para esto, y con Donald Trump se espera que pueda perfectamente abandonar a Ucrania, y muchos opinan también, puesto que él mismo lo ha amenazado, abandone por completo a la OTAN. Porque con Donald Trump en la Casa Blanca, Rusia y Vladimir Putin no son una amenaza en lo más mínimo. Así es que ahí tiene usted eso. Y pues bueno, nos quedamos hablando de Rusia. Estábamos hablando de Rusia y nos quedamos hablando de Rusia, y déjeme informarle a este respecto que el primer ministro de la India siendo la democracia más grande del mundo, está de visita por Moscú. El líder de la democracia más grande del mundo visitó a la que es una de las dictaduras más grandes del mundo también. La más grande del mundo de las dictaduras, India tiene muy mala relación, que es con China, pero sin embargo con Rusia no hay mala relación en lo más mínimo. Narendra Modi arribó a Moscú desde el lunes para reunirse con Vladimir Putin, y la India en particular ha gozado de buenas relaciones con Rusia desde la Guerra Fría, básicamente. Sin embargo, últimamente se han incluso acercado más ambos países, pero también al mismo tiempo se ha acercado la relación de Narendra Modi con Occidente, concretamente con los Estados Unidos. Sin embargo, Occidente y Estados Unidos han cortado sus relaciones y, por el contrario, han establecido sanciones con Rusia, después, por supuesto, de la invasión de este país a Ucrania. Y desde entonces, la India ha aprovechado esta circunstancia para convertirse en un importante comprador del abaratado petróleo ruso, y con eso utiliza Rusia recursos dados por la India para financiar su campaña en Ucrania. El comercio binacional ruso-indio ha explotado a un nivel récord de 65 mil millones de dólares anuales para el mes de abril. Y bueno, durante esta visita oficial a Moscú, Narendra Modi, pues se trata de acrecentar, incrementar la relación comercial con Rusia, y pues bueno, se estaba esperando también que Narendra Modi, después de esto, pusiera un reflector sobre la circunstancia de un grupo de indios, ciudadanos indios, que están atrapados en
el frente de batalla entre la India y Ucrania. El canciller de la India insiste en que es una mera coincidencia de que esta visita de Narendra Modi se esté dando exactamente al mismo tiempo que la reunión cumbre de la OTAN en Washington. De cualquier manera, el que nadie menos que el presidente de la democracia más grande del mundo esté visitando a Vladimir Putin es un espaldarazo a Vladimir Putin, y eso es precisamente lo que le reclama Vladimir Zelensky a Narendra Modi. Por cierto, Vladimir Zelensky está también como invitado a la cumbre de la OTAN en Washington. Este martes, durante la reunión cumbre que tuvieron Vladimir Putin y Narendra Modi, Narendra Modi dijo frente a Vladimir Putin que la guerra no puede resolver problemas y que la paz es de la más alta importancia. Esto lo dijo después de que el lunes, con Narendra Modi ya en Moscú, Rusia lanzó el que ha sido el más mortífero ataque sobre Ucrania en meses, matando al menos a 41 personas tan solo en esa jornada. Hay que decir que desde que se dio la invasión rusa a Ucrania, desatando las sanciones de Occidente, pues de nuevo India ha sido beneficiada con el petróleo abaratado de Rusia, en este balance de poder que hace Narendra Modi entre las dos partes enemigas. Por cierto, mientras todo esto sucede, ahí mismo, en Moscú, una corte ordenó el arresto en ausencia. ¿Usted sabe de quién? Nadie menos que de Yulia Navalnaya. ¿Quién es Yulia Navalnaya? Nadie menos que la viuda de Alexei Navalny, este líder opositor que murió en una colonia penal de Siberia en febrero de este año, en lo que todo el mundo asegura y se da por sentado que fue un asesinato de Estado. Este Estado que primero le mató a su marido y ahora va sobre de ella. Rusia acusa a Navalnaya, quien por cierto se quedó como presidenta de la Fundación Anticorrupción Navalny, que es este grupo investigativo, la acusó de participar en una organización extremista. Tan extremista que el presidente Vladimir Putin la hizo ilegal en el 2021. ¿Qué será una organización extremista? Una organización terrorista es mucho más fácil de catalogar y de calificar por razones absolutamente obvias. Lanzas una bomba, disparas, asesinas, eres terrorista. Pero extremista, ¿qué es extremista? ¿Cómo se mide y quién lo determina? ¿Dónde está la raya entre extremismo y no extremismo? Y bueno, ¿acaso Vladimir Putin no es extremista? En fin, como le digo, primero le mataron al marido y ahora van por ella. Cambiando de zona, ahora sí, en el norte de Bangladesh, ahí las inundaciones han desplazado a más de 40,000 personas de acuerdo con el gobierno nacional. Los fuertes torrenciales destruyeron hogares, destruyeron diques y destruyeron puentes. Mientras tanto, los niveles del agua cayeron en Assam, que es al otro lado de la frontera en la India, donde las inundaciones mataron al menos 6 personas en los últimos días. La Organización Meteorológica del Mundial pronostica lluvias arriba de el promedio en el sur de Asia durante esta temporada anual del monzón.
Bien, esta semana, bueno, fue la semana pasada en realidad, la semana pasada, pero este mes, la Unión Europea le impuso a China aranceles provisionales a sus vehículos eléctricos hechos precisamente en China. La Unión Europea argumenta que los subsidios que China le da a sus productores de automóviles eléctricos es lo que les permite a estos exportarlos a precios tan abaratados. Es decir, que son artificialmente baratos los precios de los automóviles eléctricos chinos. Bueno, este lunes de esta semana se liberaron nuevas cifras sobre los niveles arancelarios del 2023 y estas cifras muestran que la Unión Europea en realidad es un bloque comercial bastante abierto, con la excepción cuando se trata con China. Por lo demás, es bastante abierto. En el 2023, 72% de los bienes que entraron a la Unión Europea lo hicieron sin aranceles, incluso cuando las barreras no arancelarias existieron, incluyendo, por ejemplo, el cumplimiento regulatorio. Las exportaciones chinas son las que enfrentaron una de las mayores barreras arancelarias. Hay que decir que solamente el 46% de lo que se trajo de China hacia la Europa entró sin aranceles. Este bloque de la Unión Europea se está adaptando a un mundo en el cual la Organización Mundial de Comercio, ¿hace cuánto tiempo que no escucha usted de la Organización Mundial de Comercio? Bueno, pues precisamente se está adaptando la Unión Europea a un mundo en el que la OMC y las reglas que impone la OMC y el multilateralismo no gobiernan ya más al comercio global, y más medidas de fuerza individual son las que están empezando a ser la norma. Sin embargo, como bloque que es la Unión Europea, un bloque de 27 economías nada menos, es un problema alinear los intereses de cada uno de estos, porque cada uno tiene sus propios intereses comerciales, como por ejemplo, pareció bastante evidente cuando Francia fue quien estuvo presionando por las tarifas en estos vehículos eléctricos chinos, mientras que Alemania se oponía y se opuso, siendo que los dos son productores de vehículos. La gran diferencia quizás siendo que Alemania es productora de vehículos de más alta gama, más caros, y Francia es productora de vehículos pues más populares y de mucho más bajo precio, que es justamente el mercado de vehículos de China. Y en esto, las dos economías más grandes de la Unión Europea estaban enfrentadas, como en muchas otras cosas también. ¿Sí? Por tanto, que la Unión Europea como bloque se beneficie del comercio internacional, pues cada vez se está convirtiendo en algo más complicado a la vez, cada vez. Así es que ahí tiene usted eso. En otra información, en Estados Unidos, todo parece indicar que la inflación efectivamente está, ahora sí, pareciera en camino, bajo control ya está porque está cayendo y va en camino a caer hacia los niveles deseados por parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y ese nivel es el nivel de 2%. Sin embargo, que eso es buena noticia, por supuesto, pero sin embargo, la Reserva Federal no quiere todavía declarar victoria, porque no vaya a ser que de alguna manera
los precios vuelvan a subir como sucedió en la primera mitad de este año. Todo el año pasado los precios estuvieron cayendo, esta mitad, los primeros meses de este año, volvieron a subir, otra vez están volviendo a bajar. De tal manera que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, le tiembla la mano y la boca a la hora de decir, ya estamos conquistando a la inflación. Este martes, Jerome Powell estuvo presentando su reporte monetario, de política monetaria, al Congreso, que lo da 2 veces al año, y ahí, por supuesto, que todo el mundo estaba esperando ver qué decía al respecto de la inflación, ¿sí? A este respecto, sobre la inflación, hay que decir primero que el indicador de los precios del consumidor para junio mostró que sigue cayendo efectivamente la inflación. Esta caída se da junto con evidencia de que la economía de los Estados Unidos está desacelerándose. Y eso es precisamente lo que está causando la caída de la inflación, la desaceleración del ritmo económico de los Estados Unidos, de la mano también de un enfriamiento que se está dando en el mercado laboral. Lo único que dijo al respecto Jerome Powell en el Capitolio lo único que dijo fue que si dejamos las tasas de interés mucho tiempo así donde están, puede permanecer siendo un problema. No dijo que las iba a bajar o que viene una caída de tasas de interés. Lo único que dijo, que es algo, es un avance, es justamente eso. Si las dejamos así mucho tiempo, puede causar problemas. Lo que es una señal de que al menos ya están comenzando a pensar que se vienen la primera reducción de tasas de interés, de donde están en este momento de 5,25 a 5,5 puntos porcentuales. ¿Sí? Y bueno, esa es una buena señal, por lo pronto, hasta ahora. Yo, en lo personal, quien les habla, estaba ya teniendo mis dudas sobre si acaso en este año 2024 la Reserva Federal iba a bajar tasas de interés del todo. Después de esta declaración de Jerome Powell, ya tengo algo de certeza de que efectivamente habrá al menos una baja de tasas de interés antes de que finalice este año. Ya estamos a julio, ya estamos a mediados de julio. Entonces, pareciera ser que Jerome Powell está preparando el terreno para comenzar a bajar tasas de interés antes de que termine este año. Vamos a ver si esto es así. Bien. Rápidamente, déjeme le informo que una cactácea en Florida, de acuerdo a los reportes, se convirtió ya oficialmente en la primera especie doméstica que se extingue por concepto del aumento de los niveles de los mares. Un cacto. La población de este árbol que se le conoce como árbol de Key Largo, que Key Largo es Cayo Largo, que está en los cayos de la Florida, en esa puntita de cayos en la punta de la Florida, ¿sí? Cayo Largo. La población de estas plantas cayó de 150 que había en el 2021 a solamente 6. Y los investigadores culpan a la intrusión de agua salada a los campos donde estaba este cacto y a la desaparición de tierra apta para el crecimiento de estos. Todo esto por concepto de huracanes. Sin embargo, hay que decir que este cacto, de todos modos, crece en algunos otros pocos lugares. También, a nivel global,
los niveles del mar han aumentado entre 21 y 24 centímetros desde 1880. 21 y 24 centímetros se dice fácil y parece poco. 21, 20, o sea, estamos hablando de 21 a 24 centímetros, pero los daños son reales. Ya estuvimos hablando aquí de la primera isla en Panamá que tuvo que ser evacuada por parte de sus habitantes por la inhabitabilidad de lo deshabitable que se convirtió esta isla por concepto de estos 21 a 24 centímetros. Nada más. Y Panamá es tan solo un país en América Central. Muchos otros países en el mundo están sufriendo con este problema también. Cambiando de tema rápidamente, hay que decir que por primera vez en un año, Europa vuelve a la carrera espacial. Luego que este martes, un cohete Ariane 6, un muy anticipado reemplazo al Ariane 5, que es este cohete transportador de satélites que se fue retirado en el 2023, el Ariane 5. El Ariane 6 este martes despegó del Puerto Espacial Europeo. Se llama Puerto Espacial Europeo, pero está en la Guyana Francesa, en Sudamérica. Este Ariane 6 fue construido por la Agencia Espacial Europea y por Safran. Bueno, mejor dicho, fue construido por Safran y Airbus para la Agencia Espacial Europea. Y hay que decir que este cohete, que por mucho tiempo fue punta tecnológica, pero pues no tiene partes reusables este cohete. Y por tanto no tiene la capacidad de competir comercialmente en precio o en conveniencia con el que es gran parte reusable Falcon 9, cohete Falcon 9, que es construido por SpaceX, de Elon Musk, esta empresa aeroespacial o espacial estadounidense, que solamente el mes pasado voló 10 misiones. Sin embargo, para Europa es estratégico contar con un sistema de lanzamiento y por tanto tiene toda la disposición, y lo está haciendo, de subsidiar a uno que es este. Por otra parte, Amazon, que está construyendo una constelación de satélites para competir con SpaceX, cuyo producto se llama Starlink, también no quiere necesariamente depender del Falcon 9. Por tanto, Amazon, nadie menos, haya firmado contrato por 18 lanzamientos en 6 vuelos por 18 vuelos del Ariane 6, 18 vuelos del Ariane 6 europeo. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
a las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bueno, aquí en el programa hemos estado hemos estado observando y comentando y analizando el proceso electoral del Parlamento en Francia, donde se acaba de dar la segunda vuelta y en lo que fue un resultado totalmente sorpresivo, inesperado, no ganó la extrema derecha. Durante toda la semana pasada, desde mi punto de vista, Marine Le Pen se estaba presentando ya como ganadora. Hoy ya no se menciona precisamente por esto. Vamos a tratar de encontrarle un poquito de sentido y que nos explique de qué se trata para alguien que lo explica muy bien, analista de este tema, Philippe Bolland. Él es, pues de nuevo, observador y analista de este tema basado en Colombia. Philippe, me da gusto saludarte de nuevo esta semana. Es un placer, Alberto. Es decir, que ya nos encontramos con unas cosas totalmente distintas que la otra vez. Totalmente. Muchos decepcionados, muchos estamos muy agradecidos con lo que pasó. Te contaré por qué. Pero déjame primero te pregunto algo. Este resultado, déjame te lo pregunto así. Este resultado sorpresivo se dio por movidas y alianzas políticas entre los opositores de la ultraderecha de Francia y no por voluntad popular del pueblo francés, ¿cierto? No, porque justamente la voluntad popular quería que, pero estamos hablando de la voluntad popular de 35% de los franceses que quería que justamente Bardella con Marine Le Pen subiera al poder, que Bardella sea primer ministro. Lo veíamos en los afiches, interesante ver que los afiches... Este es el muchacho de 28 años de edad. Exacto, él salía en los afiches con Marine Le Pen, no salían los diputados, estábamos votando para la legislativa, o sea, para diputados, y por ejemplo en América Latina podíamos ver en todas las embajadas que está la foto de Marine y la foto de Bardella, y no estaba la foto de la candidata, ni siquiera estaba solamente su nombre y ni estaba el suplente. Es decir, que mucha gente al inicio, sí, es decir, 35% habían votado por Marine Le Pen, que quedaba primera. Pero obviamente, como tenemos 65% de los franceses que no están de acuerdo, lo que acabamos de ver, es decir, que se unieron, entonces no todos, pero muchos se unieron diciendo vamos a hacer un frente republicano para evitar esto. Entonces los franceses en su mayoría, es decir, que en este momento podemos contar que son solamente, es un número bastante importante, 10 millones de franceses que votaron justamente por el Rassemblement Nacional. O sea, lo que tú me estás diciendo es que la gente francés, los franceses, los ciudadanos franceses que votaron en la primera vuelta fueron diferentes a los que votaron en la segunda. No, los mismos, pero son 35% que votaron en primera vuelta, entonces salió primero. Entonces, si habría continuado así, es decir, que si no habría alianzas, si se quedaban 4 o 3, es decir, que para quedarse en segunda vuelta, tú tienes que tener 12% de los inscritos, no de los electores. Entonces, primero hubo más electores en segunda vuelta, entonces gente se movilizaron, dijeron, uy, lo que está pasando puede ser grave, no queremos con esto, entonces podemos contar más o menos con, creo que son 1 millón, 2 millones de personas más que fueron a las urnas, y también otros, por ejemplo, en mi partido, entonces que era la mayoría presidencial, gente se han retirado para dejar pasar justamente diciendo, no vamos a ir a 3, porque a 3 ellos 35% ganan, nos unimos, entonces nuestro 30 más los 30 son 60%, 10% que votaron en blanco, ya esto ya en realidad fue mucho menos, o unos que no iban a votar, entonces apoyamos justamente la persona que es más republicana, democrática. Bueno, pero entonces, a ver, bueno, lo más importante es que este voto refleja la voluntad del ciudadano francés. Tal cual, por eso queremos... ¿Y cuál es la voluntad del ciudadano francés? Pues una vez votan por la izquierda y ahora no. No, ahorita lo que votaron es justamente lo que vemos son tripartidos. Primera vez desde de la Cuarta República que tenemos tripartidos. Son 3 partidos. Primer partido es una coalición de izquierda que lo llaman Frente Popular, que esto 3 partidos que ninguno es la ultraderecha. No, la ultraderecha está en los partidos. Primer partido es el partido de Frente Popular, que es un partido que es una coalición entre comunistas, ecologistas,
Partido Socialista y los insumisos de Mélenchon, el que da la voz en todas partes, pero va a desaparecer en poco tiempo. Después está otra coalición, que es una coalición, la de mayoría presidencial, que tiene el partido de Macron, tiene el UDI, que es un partido también de centro derecha, que se unió entonces para hacer, y el tercer partido que haciendo el partido de Marine Le Pen. El cuarto son los republicanos. Entonces, pero no pesa tanto. En este momento, ningún partido tiene la mayoría. Ninguno. Es decir, que por instante tiene que haber alianzas porque vemos que ningún partido puede tomar la batuta en el Parlamento francés. Son 577 escaños y ninguno tuvo los 289 necesarios. Ya. Philippe, por más que he estado leyendo los análisis de lo que pasó en Francia, etcétera, y por más que queda claro, porque queda claro que el gran perdedor de todo esto es Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, pero por más que leo, a mí no me queda claro que Emmanuel Macron haya sido un mal presidente. A mí me parece que en todos los sentidos fue buen presidente, nada más que el pueblo de Francia de todos modos está enojado. Tal cual, es decir, que cuando de todas maneras tú asumes la batuta de un país, la gente tiene muchas expectativas, esperanzas y obviamente no les puedes cumplir. Entonces es muy fácil y todos los partidos están contra Macron diciendo es una catástrofe, eso no puede ser, hay que subir el sueldo mínimo, del otro lado hay que votar los extranjeros porque es culpa de ellos. Entonces vimos que era justamente el tema de 7 años de poder, eso desgasta. Entonces había ¿cómo se llama? Un rechazo, obviamente, frente al partido de Macron, y lo vimos en las urnas, es decir, que se perdió 87 diputados. Pareciera que a Macron los franceses lo están culpando y responsabilizando y odiando por no ser populista. Eso sí, es decir, que es demasiado por ser responsable. Exacto, es tecnócrata. Es decir, que la tecnodiplomacia o la tecnocracia es justamente mirando al viento lo que dice la gente, estás mirando lo que dicen los índices internacionales. Entonces, yo creo que es así que está gobernando. El problema es que lo llaman Júpiter, diciendo que se crea justamente como un planeta encima de todos. Entonces, eso es difícil porque quiere navegar, porque es un capitán de navío, es decir, que ya está su barco, lo está llevando bien, pero la gente, obviamente, cuando llevas tu barco, dejas gente al lado, y esta gente al lado empezaron a votar en contra. Pero lo que vemos es que la base del macronismo, que era el 20%, se mantuvo la coalición que había tenido. De todas maneras, el gobierno ya era difícil de poder gobernar porque el Parlamento, el grupo de Macron, tenía más escaños, pero no tenía la mayoría. Tenía que hacer compromisos. Y esos compromisos le dolió a la gente, que decían, no, ¿por qué se está aliando con la derecha por esos votos? ¿O por qué se está aliando con la izquierda por esos votos? Para que la ley pasa, utilizar el 49.3, el artículo que permite pasarlo sin la aprobación del Parlamento. Fue justamente sobre el tema de la jubilación, de las cesantías. Entonces, hay cosas así que le dolió. Parecía que, según la gente, no está escuchando al pueblo. Pero tú escuchas, en el pueblo lo vemos. Hay pueblos que quieren, de un lado, lo vemos, claro, extrema derecha, que quieren echar a los extranjeros, y del otro lado, los empresarios que dicen, oye, que vengan los extranjeros porque disminuye el precio de la mano de obra. Pareciera, mira, déjame, para ver si lo entendí yo y a ver si lo entienden los seguidores en América Latina, déjame lo pongo en términos latinoamericanos, aprovechando que tú estás en Latinoamérica y a ver si te gusta mi analogía, pero pareciera que lo que los franceses están pidiendo o lo que los franceses quieren y les gusta es, por un lado apoyan a un personaje tipo Nicolás Maduro y por el otro lado apoyan a un personaje tipo Jair Bolsonaro, dos extremistas de los dos polos, pero no les gusta alguien centrado como Macron. No, es decir que en el polo de la extrema derecha es un grupo unido. Ciotti llegó, del republicano los apoyó con los 16 votos, pero ellos es el partido en este momento más fuerte, seamos claros. El partido, la Rassemblement Nacional, es el más fuerte. En la izquierda, es decir, el tipo Maduro es uno de los 4. Es decir, que en realidad su partido está muy bajo, 87 escaños, o sea que menos que el grupo de Macron. Él está fafarandeando mucho, haciéndose el pavo real, pero en realidad lo van a excluir. Y lo vimos hoy en día, el secretario general del Partido Socialista dijo, yo quiero ser primer ministro. Es decir, los socialistas ya están dejándolo. Los comunistas
lo vemos con François Roussel, que ya lo está dejando. Y yo veo justamente el cuarto grupo de esta alianza un poquito rara que llamaban el Frente Popular. El primer Frente Popular que hubo en Francia en los años 38 duró 1 año y medio. Este va a durar menos. Entonces, la cuarta es justamente Tondelier, que es la de los verdes, y yo la veo como primer ministro. Ella mostró justamente desde el inicio su desacuerdo fuerte contra Mélenchon, fuerte. Es decir, que ella no está escuchando a Mélenchon, no quiere que Mélenchon tome la batuta, porque ella está más a la derecha, entre comillas, de la izquierda. Es decir, que en este momento esta coalición del Frente Popular fue muy bien hecha porque permitió justamente tener un frente fuerte frente a un grupo que era, ¿cómo se llama?, el Rassemblement Nacional, que habría podido pedir la batuta porque habría quedado el grupo más importante en la Asamblea Nacional y no resultó. O sea que ellos perdieron bastante, pero el grupo madurista, como dice que Francia va a ser Venezuela, eso no, porque Mélenchon ya va a desaparecer poco a poco. Tanto que vimos que justamente en ¿cómo se llama?, sus tenientes principales, entonces Alexis Corbière, por ejemplo, lo excluyó, otro lo había excluido, entonces muchos ya salieron del partido. Entonces en París son 4 que habían salido del partido, entonces ya no están dentro del grupo de Mélenchon. Ya. Ahora, todos los análisis son de que el gran perdedor fue Emmanuel Macron, etcétera, pero sin embargo, quien se quedó en estas elecciones van a tener que negociar con Emmanuel Macron. Él tiene mucho poder todavía. Sí y no, es decir, que en la Quinta República, es decir, que va a ser un poquito como la Cuarta República, donde un poquito un régimen como en Inglaterra o en Alemania, el primer ministro es el que manda, el presidente se sirve para inaugurar hospitales o un poquito. Nosotros hemos tenido esto que se llama la cohabitación. Tuvimos una cohabitación cuando estaba Mitterrand. Y entonces fue Jacques Chirac, que era jefe de gobierno, que Jacques Chirac era de los republicanos y Mitterrand de la izquierda. Lo tuvimos después con Chirac, presidente de la República, que llamó a disolver la Asamblea Nacional, la perdió, fue Jospin que tomó la batuta, socialista. O sea que el jefe de gobierno de todas maneras siempre es el primer ministro. Obviamente, cuando es de la misma mayoría, el mismo grupo parlamentario que el presidente manda. Esta vez el presidente no va a poder mandar. Va a ser muy complicado para que, como digo, va a estar haciendo, ¿cómo se llama?, inauguración de hospitales, entregando flores, cortando cordones, pero no va a tener tanto poder. Cuando de manera inesperada, intempestiva, Emmanuel Macron convocó a estas elecciones, ¿era porque él estaba esperando un resultado totalmente diferente al que salió? No, no creo que la calculó bien. Los ingleses, los periodistas... ¿Y por qué lo hizo entonces? ¿Por qué tuvo que llamar a elecciones anticipadas o intempestivas? Porque justamente no tenía la mayoría y sabía que en el mes de febrero, para el voto del presupuesto de la nación, habría un enjaque del Parlamento y había podido disolver. La disolución en septiembre, cuando se tiene que negociar justamente el presupuesto de la nación, no puede ser. Vemos ¿cómo se llama?, el desorden que hay en Estados Unidos cuando justamente no votan el presupuesto de la nación. Entonces, para evitar esto, para evitar justamente que el país se colapse, yo creo que lo anticipó. Entonces, finalmente fue una buena jugada. En Inglaterra hay unos periódicos que decían, otra vez la jugó bien Macron, porque ahora dijo el mierdero a los demás, es decir, que él se va a quedar. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, lo hizo bien Macron, fue una jugada política inteligente. Bueno, si tú hablabas a nuestro grupo hace 2 semanas, como tuvimos que hacer campaña para nuestra diputada que fue elegida en honor a Juan, entonces en la región con 53.27%, nosotros estábamos asustados y decíamos, ¿qué ha hecho? Nos va a cambiar todo el trabajo que se había iniciado desde hace unos tiempos. Entonces, todos pues, que salieron muy asustados de qué podía pasar. ¿Qué podía pasar con esto? Y finalmente resultó bien. Entonces, podemos decir que obviamente, para ciertos parlamentarios que perdieron su puesto fue catastrófico. Pero para nosotros, por lo menos en América Latina y Caribe, conservamos la misma diputada. Entonces, ya hay un seguimiento. Pero como digo, haberlo hecho en septiembre habría sido muy complicado. Muy complicado y aquí, es decir, que obviamente ahorita sabemos que el mes de julio siempre en Francia es el mes de las revoluciones. Entonces, siempre cambian de gobierno. Entonces, esta vez
cambió de gobierno, pero finalmente con socialistas que ya han gobernado, entonces es mucho más fácil poder trabajar. Y no, recordamos que Macron viene del Partido Socialista. O sea que tiene todavía amigos allá. Muchos socialistas, por ejemplo, el alcalde de Lyon fue el primero que lo apoyó. Entonces, Gerard Collomb. Pero ahorita, entonces, vamos a ver qué coalición, qué coalición. Chuzaron, ¿cómo se llama? En un tren, el líder del Partido Comunista que decía, pero dice que lo había hecho antes de elecciones, decía, ni en sueño voy a trabajar con Mélenchon, prefiero trabajar con Macron. Entonces, hasta los comunistas ya están de acuerdo de hacer una coalición. Pero sería una coalición temporal, es decir, que la mayoría de los ministros, de todas maneras, yo creo que muchos van a venir de los verdes, del Partido Socialista y también de la sociedad civil. Entonces va a ser un gobierno totalmente cambiado. El gobierno va a desaparecer. Attal, lastimosamente, digo lastimosamente porque según los últimos sondeos, es el primer ministro preferido de los franceses, delante de Bardella. Delante de Bardella. Como digo, Bardella pesa 35%, 10 millones de votos, estamos de acuerdo. Pero delante de Bardella, de todas maneras, era Attal. Pero Attal va a tener que dejar su puesto. Dio su renuncia el mismo día. El presidente lo negó porque necesita un gobierno de como sea técnico en este momento, porque con lo que está pasando. Y Bardella estará apuntando todo hacia el 2027, creo que es. Sí, lo que hicieron ellos es, ¿cómo se llama? Dar un paso atrás para saltar mejor. Lo que vamos a ver es que el 12 entonces ya van a tener que elegir ¿cómo se llama? La gente su sitio en el Parlamento. Entonces uno puede cambiar de sitio porque fue elegido por algo y se va de otro lado. Y el 18 de este mes vamos a tener ya la elección del presidente de la Cámara. Eso va a cambiar. Entonces va a depender quién va a ser el presidente de la Cámara, que sea una persona que sabe manejar los egos. Entonces eso puede ser interesante. Entonces, como digo, regresamos a la Cuarta República, donde De Gaulle no las cambió porque dijo que no era gobernable. Entonces ahora vamos a ver, pero Alemania conoció lo mismo y conoce lo mismo. Bélgica ha conocido y no logró durante un año y medio resolver justamente esta situación. Esperamos que en Francia logran rápidamente resolver esto, antes de septiembre. Como digo, la deadline es septiembre. Exacto. Bueno, pues Philippe Boland, experto en todos estos temas de Francia, desde Colombia, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a explicarnos. Gracias. Y agradecer a los latinos franchutes que votaron por el Nord-Carrois porque acabamos de ganar de nuevo las elecciones por tercera vez. Bueno. Entonces con el honor porque le habían demandado la primera vez por un problema de voto electrónico en Argentina y esta vez ya confirmado por tercera vez ya es diputado. Bueno, pues ahí está. Gracias, Philippe Boland. Un placer estar con ustedes, Igualmente. Bueno, estábamos hablando de Francia y ahora vamos a hablar con Francia, precisamente, porque es martes y es el turno del segmento de Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias, Alberto. Muy monotemático vos hoy, entonces. Francia, vámonos todo de una vez de Francia. Y perdió Francia también. Y perdió Francia también. Ahora, cuando fui, les hice ese chiste en migración en Francia, no les hizo gracia, pero claro, porque para ellos es France y no es Francia. En cambio, cuando volví a migración, de regreso ya a Costa Rica, el oficial de migración miró mi cédula ya de nacional costarricense y dice, mira, Francia andaba de paseo en Francia, y se cagó de la risa. Así que bueno, es chistoso, pero para nosotros nada más. Exacto, sí, interno. Ahí va. Bueno, qué interesante el tema de hoy. El tema de Francia, da para conversar mucho más. Yo voy a hacer un giro, voy a hablar un poco más de este lado del mundo. Los demócratas no aprendieron nada de cuando perdieron 3 veces seguidas entre 1980 y 1992. En ese año, Clinton ganó la contienda después de Reagan y Bush padre. Clinton ganó, pero ganó solo por un motivo. Alguien estuvo trabajando con el Partido Demócrata para cambiar el lenguaje, para no utilizar el lenguaje del contendiente al explicar la visión del mundo de los propios demócratas. Es decir, los demócratas no tenían que dejarse enmarcar en la discusión republicana. Ese pequeño gran paso, librar la batalla de comunicación para utilizar lenguaje y palabras relacionadas con sus propias formas de ver el mundo, fue el inicio de la victoria demócrata de 1992 después de 2 periodos de Reagan
y uno de Bush padre. En la actual campaña, los demócratas no están aplicando lo que ya en aquel momento les había enseñado George Lakoff. Lakoff es con K y doble F. George Lakoff, lingüista y analista cognitivo estadounidense. En el libro No pienses en un elefante, con sugestivo título, que de alguna manera te demuestra toda su tesis, Lakoff introduce y explora el concepto del framing, o enmarcado, que se refiere a la forma en que la elección de palabras y frases puede influir en la percepción y la interpretación de la información. Los demócratas permitieron que el enmarcado sobre la edad de los postulantes a la Casa Blanca les jugara en contra solo a ellos, pero los dos son casi de la misma edad. Entiendo que es obvio que Biden no está al 100%, pero ¿era necesario aceptarlo tan a rajatabla casi por todo el establishment demócrata? ¿Era necesario recibir tanto fuego amigo por parte de los demócratas? Es decir, ¿tenían todos que sumarse a la crítica republicana hacia los propios demócratas? Y la prensa, que debe hacer su trabajo independiente, por supuesto, tiene que poner mucha más atención en los despistes de un debatiente que en las mentiras flagrantes del otro debatiente. Lakoff argumenta que los marcos cognitivos, el enmarcado, el framing, son estructuras mentales que configuran la forma en que vemos el mundo, y que los políticos pueden usar entonces estos marcos para influir en la opinión pública. Según Lakoff, los demócratas en Estados Unidos a menudo utilizaban los marcos establecidos por los republicanos, lo cual limitaba la efectividad de sus mensajes. Y sigue sucediendo, es increíble. Uno no puede tapar el sol con un dedo, dirán para responderme, pero sí es posible hacer un esfuerzo para llevar el debate al lugar donde les conviene, en vez de enfrascarse en conversaciones internas y externas sobre si es posible cambiar al candidato a esta altura del partido. Así solo van a lograr un resultado: perder. La manera en que se presenta un problema o una idea tiene un impacto significativo en cómo la audiencia percibe y responde a esa información. El framing, y George Lakoff, nos ha enseñado cómo debemos enfrentar a las discusiones a todo nivel, para no caer en hablar de lo que quiere el otro, o incluso en utilizar las palabras que plantea el otro, sino utilizar un enmarcado propio para decir tus ideas, en cualquier nivel de la vida, con una persona, en un grupo, en una empresa, en un partido político. Eso debieron y deberían todavía hacer los demócratas, y dejar de hablar de la ancianitud de Biden, que Trump está prácticamente igual, y ponerse a conquistar al electorado estadounidense. Pues básicamente lo que estás diciendo es lo que viene diciendo el propio Joe Biden, de oye, ya olvídense del tema, ya el tema de que si me quedo o me voy está superado, me quedo, únanse a mí y demos para adelante, porque lo único que beneficia de esto es a Trump. Exactamente, pero además, porque muchas de las respuestas de Biden a aquel debate de CNN fueron efectivas, fueron buenas, y hasta se reía, o se asombraba de la falsedad de las afirmaciones de Trump. Entonces, ¿por qué no ponían los que se encargan de esto, y todos los que opinan desde el mundo demócrata, por qué no ponían el acento en esas respuestas filosas, bien dadas por Biden frente a tantos temas de Trump, en vez de insistir en el dolor propio demócrata, ¿no? Es alucinante lo que han hecho los demócratas con tanta experiencia. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, porque es cierto, y en todos los sentidos me parece que Joe Biden ha sido un mejor presidente, o es un buen presidente, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere el elector? Es decir, en esas condiciones, con lo que se vio en ese debate del 27 de junio, Biden puede ganarle a Donald Trump, con la importancia que el público, percibido o no percibido por parte de los demás, pero si el público, con la importancia que aparentemente el público le da a la vitalidad o no de Joe Biden. Claro, pero lo que el público percibe, no necesariamente el mundo no vio el debate, el mundo ve mucho más las reacciones post-debate que el propio debate. Entonces, si tus reacciones al debate son, ay, qué lástima, mi candidato está tan señil, pues entonces van a escucharte eso, en vez de haber dicho, qué bien Biden, cómo respondió esto y esto. Y el tema de que si está un poquito más allá, más acá, en su capacidad cognitiva,
bajale el volumen a eso, porque no te va a convenir. Digo, si sos un militante demócrata o si querés que gane Biden, pero si querés que gane Trump, dale. Pero déjame te hago esta pregunta, porque efectivamente el mensaje demócrata era ese, el de todo está bien, todo está perfecto, hasta el debate. Porque la oposición, Trump, todo el mundo, todas las dudas, la propia prensa, las dudas estaban en la vitalidad del presidente de Trump, de Biden. Sí. Estaban todas. Y todo iba a quedar resuelto en el debate, aparentemente, donde todo el mundo lo íbamos a ver. Pero esa expectativa y ese señalamiento se daba desde antes y no era por parte de los demócratas. Los demócratas estaban todos cerrados en filas con que no hay ningún problema, todo está bien. Cuando sucede el debate y todo el mundo vio lo que vio, ahí es donde ya los demócratas dijeron, ok, tenemos un problema. Exacto. El problema es ventilar tus problemas en público, digamos. Lavar la ropa en público. Y claro, porque a ver, yo no soy ni trabajo, ni milito, ni voto, ni nada, digamos, nada más miro desde lejos. Pero lo primero que pienso es, ¿a qué demócrata se le ocurre lavar la ropa en público? Y bueno, tapar el sol con un dedo no es posible, pero sí podés reencauzar, y por eso hablo del framing, podés reenmarcar ese debate, reenmarcar el post-debate, que es el más importante, porque el debate lo ve poca gente, en Estados Unidos menos todavía, y aquí tampoco. Pero todo lo que se opina post-debate es lo que realmente instala un enmarcado en la población, y ahora ya está instalado en que Biden, quién sabe si llega. Tú eres consultor político, lo eres. Entonces tú les hubieras recomendado a los demócratas desde el principio, no hagan cuento, cállense, no pongan en duda a Biden, cierren filas en contra de Biden y listo. Totalmente. Y hablen de lo que les conviene hablar, hablen de cómo le respondió en este tema, de cómo hasta se reía de las grandes falsedades que ha dicho Trump y demás. Y bueno, cuando sigan hablando otros, pero que no sean los propios demócratas los que están hablando del gran problema, que bueno, no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí se puede hablar de la luna. Cambiar de tema. Bien. Gracias, Fernando Francia. Un abrazo grande, Alberto. Hasta el próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.